a conversar con un hombre. Hoy comenzamos el programa con Eduardo, con Nico, hablando un poco de toda esta situación de Danubio, bueno, también lo que está pasando en Nacional, y un hombre, a ver, campeón uruguayo nada más ni nada menos que con Danubio en el año 1988, pero formado en Danubio, que bueno, que también después jugó en Nacional, hoy trabaja en Nacional, ya hace mucho tiempo, ahora le voy a preguntar, pero nos interesaba poder tener un poco la visión general que tiene él. No es de aparecer mucho en los medios, pero siempre es interesante poder escucharlo. Estamos hablando de Javier Scioli, jugador de selección uruguaya también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Javier, un placer de saludarte. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo les va? El placer es mío y bueno, muchísimas gracias. Bien. Javier, ¿cuánto hace que estás trabajando en Nacional? Del año 2016 que trabajo en Nacional, 10 años, 11 temporadas llevo. Bueno, mirá vos, un montón de años, ¿no? A ver, ¿fuiste cambiando la función o siempre ha sido la misma? No, siempre ha sido la misma. Trabajo con las categorías formativas de 17, 18 y 19 años, cuarta y quinta vendrían a ser, y desde que llegué trabajo ahí. Javier, y a ver, específicamente con tema de arqueros o abarcás otras áreas. En algún momento hice alguna tarea de captación también, y también tengo alguna tarea de captación de arqueros también cuando asisten arqueros al club o que hay algún campamento que queremos fichar algún arquero, también participo de esa tarea. Pero siempre relacionado a los arqueros. Perfecto, Javier. Bueno, podemos aprovechar a preguntarte por los dos equipos, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Danubio vive horas complicadas. Danubio está hoy en una zona de descenso, el otro día volvió a perder, pero lo de Danubio no es de ahora. Ya hace un tiempo que Danubio resulta que no es Danubio, por lo menos el Danubio que estamos acostumbrados o que me parece que todos queremos ver. Vos, Javier, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tus años también, con el cariño que le tenés a Danubio, ¿tenés algún diagnóstico al respecto? Bueno, sería imprudente por ahí dar un diagnóstico de alguien que está fuera de lo que se vive día a día. Sí puedo precisar que el fútbol de Danubio siempre fue un fútbol que marcó diferencias con respecto al resto y que después se fue mimetizando con lo que le pasa al fútbol en general. Que queremos copiar algunas cosas que no nos identifican. Para mí, yo tengo un grupo de amigos ahí que siempre hablamos que vamos como despacio perdiendo nuestra esencia, y yo creo que Danubio, si uno lo va a ver ahora, o por lo menos mi impresión desde la tribuna, es como que hemos perdido un poco la esencia de lo que significaba ser un jugador de Danubio. Pero creo que es un tema mucho más profundo, mucho más de la sociedad en la que vivimos, que como que lo que se hacía estaba todo mal y hay que hacer todo, refundar el fútbol, ¿no? Pero bueno, por eso te decía, era un poco imprudente, simplemente de las sensaciones que me deja el fútbol de hoy, ¿no? Que todo es como imitado, y hay que imitar algunas cosas que no son tan de resultados, por lo menos, como que nos identifiquen. Yo soy de una generación anterior, si bien estoy muy actualizado, porque participo con generaciones muy jóvenes de este juego. Realmente eso es lo que extraigo de estos momentos del fútbol nuestro, ¿no? Ahora, Javier, y al trabajar en juveniles capaz que nos podés dar un panorama. ¿No hay una situación que también es un análisis profundo, pero relacionada con las juveniles, con la captación, a dónde van los pibes? No sé, a mí me parece que Danubio durante tantos y tantos años, para jugar en Danubio tenías que ser bueno de verdad, y no todos los chiquilines quedaban en Danubio, tenían que ir a otros clubes, y bueno, hoy tenemos
en el fútbol uruguayo otro tipo de posibilidades, quizás los padres, en el caso de que los chicos tengan una guía por parte de los padres, porque hay que ver también todo un contexto dependiendo de dónde sea ese chico, pero esto también es mucho más profundo, pero digo, hay otras opciones, hay sociedades anónimas deportivas, algunas que ofrecen determinados espacios con todo lo necesario para que ese chico pueda tener un crecimiento. No sé, el ingreso de, como en todos los rubros, hay buenos representantes y malos representantes, y hoy los pibes los van a ver al baby fútbol, con 10, 11 años resulta que tienen representantes. ¿No hay un poco de esto también? Y bueno, hay de todo, Mauro, que yo creo que es multifactorial, pero hay algo que sí que me animo a comentarte, y comentarles, que es el hecho de que no se juega el juego. Ya desde hace mucho tiempo, porque aparecieron otras opciones para los chicos, el juego cada vez se juega menos. El juego informal, hablo yo. Sí. Obteníamos de ese juego informal un montón de cosas que hoy equipos internacionales lo pueden hacer con una gran estructura. Nosotros, como la infraestructura del fútbol uruguayo no nos permite, o nos permite a medias, porque todos los equipos tienen la necesidad del primer equipo, y la formación muchas veces en la inversión queda de lado. Hoy hay que invertir muy fuerte en la formación para que dotarlos de todo aquello que traíamos, lo que en esas generaciones jugábamos el juego informalmente. Claro, Javier, gusto de saludarte también. Ahora, además, debutaste en el primer Danubio allá a principios de los 80, fuiste campeón, obviamente, el arquero titular de aquel equipo histórico de Danubio del 88, o sea que se agregó también después otra generación muy buena, menores que tú en cuanto a edad, pero que seguían de alguna forma ratificando las bondades de las formativas de Danubio, y así siguió el tema durante mucho tiempo. Eso ha cambiado, eso tiene que ver además con esta parte social, de otro tipo de intereses en cuanto a los juegos, a los que hacer mención, de que el paso del tiempo hizo que también determinados captadores de Danubio, bueno, ya no estén hoy, la forma de trabajo. ¿Por dónde entendés que está, recién decías que esto es multifactorial, pero quizás la principal causa? Y bueno, para mí está ahí, mira, cómo llega el deportista, el niño a los 13, 14 años. Eso creo que es un factor determinante para mí, porque hoy se estructura el niño en el juego, y nosotros, esas generaciones que vos hablás y las generaciones que siguieron, tenían como un tinte de potrero, que era lo que le daba un montón de cosas que hoy no se las podemos dar a los chicos, porque no se las podemos dar, ¿cómo decir? Porque no tengamos la capacidad, sino porque no hay los tiempos, a veces los procesos y las edades sensibles ya pasaron. Entonces, bueno, se perdió eso, y nosotros, como con la infraestructura que tenemos, nosotros no tenemos grandes escuelas de fútbol. Los equipos tienen escuelas de fútbol sin un patrón determinado de qué es lo que se debería hacer, de la profesionalización. Pensemos en voz alta, dónde se pone el dinero en los grandes equipos, y en los formadores, en la gente que recibe, en esos profesionales que son los que le dan las herramientas indispensables y básicas para arrancar en esta tarea. Yo creo que ahí hay un gran debe, pero no es un debe del fútbol uruguayo, es un debe de nuestras posibilidades económicas, de nuestra infraestructura y del dinero que maneja el fútbol uruguayo. Entonces nos vamos relegando, y como decían ustedes, empiezan a desembarcar sociedades anónimas que atrás tienen un respaldo económico y a la vez tienen un respaldo deportivo, que van captando, desarrollando y formando deportistas que van, vamos a decir, que van teniendo posibilidades o opciones que antes no tenían. Antes
Yo recuerdo esa generación del Danubio del 88, las generaciones de Defensor, Nacional, Peñarol y Danubio eran las mejores. Hoy está mucho más dividido eso, justamente porque los papás, los representantes logran encontrarle en equipos que hoy tienen una infraestructura superior, tal vez a Danubio, a Defensor, mismo a los equipos grandes, y esos chiquines empiezan a deambular por los equipos, y los equipos, por decirlo de alguna manera, que tienen una jurídica tradicional, empiezan a quedar relegados. Uh-huh. Para mí lo de Danubio pasa por ese lugar, y bueno, y es difícil porque también toda esa estructura, nosotros tenemos una necesidad de cumplir rápidamente con el resultado, y eso necesita tiempo. No hay nada que se pueda hacer en 1 o 2 años, necesita un mediano plazo, un largo plazo, y un largo plazo pensado. Yo muchas veces cuando hablamos con amigos les digo, esto del fútbol muchas veces es como un enfermo, hay que darle algún medicamento para ver si se muere o vive, y bueno, y ahí vamos a tener un diagnóstico preciso. Muchas veces son manotazos de ahogado en el medio del camino, en el medio vamos para aquel lado, pero en el medio del trayecto pegamos un volantazo y vamos para el otro, y bueno, y no tenemos un diagnóstico preciso de lo que deberíamos, o lo que le hace bien, valga la redundancia y la comparación con el enfermo, lo que le va a hacer bien o lo que le va a hacer mal, y entonces estamos en esa nebulosa. Yo creo que hay una oportunidad. Esto que le pasó a la selección uruguaya, creo que es una oportunidad para todos los que van a iniciar los procesos nuevamente de formativas y de las selecciones juveniles. Creo que hay una oportunidad muy grande de darle un tinte, por lo menos que sea identitario nuestro, que tenga nuestra identidad y que nos muestre como nos identificamos toda la vida en el juego. Eso me parece que sería una tarea, que no es una tarea fácil, que no es una tarea de un día para el otro, pero que me gustaría, por lo menos es un deseo personal. Sí, que parece imprescindible, y sin salirnos también para seguir con el tema un poco de Danubio como ejemplo, y cómo cambian las épocas, seguramente la formación de los jugadores y de muchísimos talentos, Danubio la sentía primero con el orgullo de una marca en el orillo, de una forma de jugar al fútbol, pero también para disfrutarlo y para potenciar el primer equipo, y así llegó a ser campeón uruguayo. Y después venía la transferencia. Rubén Sosa, que no llegó a ser campeón uruguayo con Danubio, jugó 3 años en Danubio y se fue con 18 años recién, pero hoy en día se iría, no sé si llegaba el primero Danubio, Rubén Claro, Sosa, se va antes. seguramente. Sí. Y después otros casos que también mantenían, hoy en día la desesperación lleva a que el jugador apenas aparece, Javier, sea motivo de transferencia, porque además la situación económica del club también está necesitando algo así. Y bueno, es un círculo que no se puede romper. No, los equipos no tienen sus arcas, sus presupuestos con posibilidades de cumplir, entonces necesitan de su producto, que son los jugadores de fútbol, venderlos lo antes posible para poder cumplir con sus obligaciones. Siempre se vendió, siempre se apostó a que el producto fuera un producto que nos identificara. Yo creo que hoy muchas veces los equipos gastan mucho esfuerzo, mucho dinero en algo que no nos identifica. Siguen buscando, los europeos siguen buscando a los sudamericanos por su primero, porque el sudamericano no le gusta perder. El sudamericano siempre, y los uruguayos, esto me lo decía una gente en España una vez, que el uruguayo, el argentino, tienden a ser jugadores que dejan la piel porque no les gusta volver con el fracaso en la mochila. Es decir, y hacen todo lo posible para adaptarse rápidamente a un mercado súper profesional. Por eso te decía, como que hay una cantidad de factores. Danubio los últimos años ha pasado sus complicaciones, que yo no las conozco directamente, pero me doy cuenta de que ha pasado muchas complicaciones económicas, y eso lleva a que se retaseen las inversiones,
o los proyectos a largo plazo. Le pasa siempre a los equipos que tienen esos altibajos en los resultados, porque los resultados también de la primera división son los que te posicionan con tus jugadores. Si no competís a nivel internacional hoy, en una Copa Libertadores, en una Copa Sudamericana, si no estás todos los años en ese nivel, tus jugadores valen menos, tu plantilla vale menos, tu plantel vale menos, y no te permite cumplir con tus obligaciones. Y cada vez las obligaciones son más altas, porque cada vez los jugadores ganan más, cada vez se necesita más infraestructura, ya no alcanza con tener un entrenador en formativas para 2 o 3 categorías, tenés que tener especialistas en lo que tiene que ver con nutrición, en lo que tiene que ver con la psicología. Entonces, bueno, es un círculo que es difícil de ponerlo en práctica si no tenés dinero como para cumplir con esas obligaciones. Entonces vamos como trastabillando, ¿no? Es decir, no solo le pasa a Danubio, hoy Danubio está en esa situación porque los resultados en lo deportivo no se le han dado, pero le va a pasar a muchos equipos que no tienen una visión a mediano y largo plazo de sus formativas. Eso es lo que creo yo. Pienso que las sociedades que están llegando y que están llegando a Uruguay con esa visión van a tener en un mediano plazo resultados que eran inesperados y que eran impensados para equipos de, no sé, no quiero nombrar a ninguno, pero de todos los que son sociedades anónimas deportivas, ¿no? Claro. Javier, aprovecho y te pregunto, ¿cómo está Nacional de Arqueros en juveniles? Bueno, siempre nosotros creemos, como todo, que Mauro, que nosotros tenemos algunos arqueros que pueden ser arqueros de primera división. De hecho, hace ya 2 o 3 años que el primer equipo tiene 4 arqueros y bueno, a partir de ahora no pasó, pero veníamos hace como 3 años que veníamos con todos el 2, el 3 y el 4 eran del club. Sí. Ahora se da que está Arias y Mejía y por eso no tenemos cubiertos los cupos de lo que te decía. El 2, el 3 y el 4 normalmente son del club. En el club, la verdad que la formación de los arqueros hemos ido hacia un nivel alto de formación, por supuesto con nuestras precariedades y con nuestras necesidades y con el nivel del fútbol uruguayo. Pero tenemos muy buenos entrenadores en las categorías chicas, muy bueno Leo Romay, que hace muchos años, con mucha experiencia y con resultados muy buenos en la primera división, y hemos profesionalizado las áreas en el área específica del entrenamiento de arquero para ir dotándolos a ellos y dándoles herramientas suficientes como para que puedan ejercer esta tarea que no es sencillo. También es verdad, y esto lo escuché del Barcelona, que decía que por más que formemos grandes deportistas y que tengamos capaz que los mejores arqueros que participan en las selecciones juveniles, es difícil que un chiquilín de 19, 20 años debute en el primero del Nacional y se sostenga. Claro. Entonces, eso lo decían en el Barcelona, lo que también, y volviendo a lo primero, a mí por lo menos me encantaría que se sigan identificando con el perfil que nosotros buscamos. Y eso se viene dando, por suerte. Tenemos en casi todas las categorías un perfil elegido por el club, ratificado por todos los entrenadores específicos, y que están llegando a la primera división a completar ese número de 4 con posibilidades de, si no lo hacen dentro del club, lo van a hacer seguramente a nivel de primera división en otro equipo. Javier, un placer de escucharte, ¿eh? Gracias por estos minutos, te mandamos un abrazo. En 2 minutos una anécdota simplemente. Sí. Brevemente, a Javier, porque esa es la anécdota, la contó una vez, y Copa América 1989, Maracaná, Uruguay-Argentina frente a frente, la noche del golazo de Rubén Sosa.
pero Argentina casi hace un gol, para el cual poco nada podía hacer Scioli, que estaba en el arco. ¿Te acordás un poco de lo que pasó antes del partido, la recomendación que te hizo el maestro Tavares y lo que casi sucede en cancha? Sí, claro. Bueno, esa anécdota la hizo el maestro en alguna nota periodística y yo después la he usado hasta para el trabajo. Bueno, con el maestro teníamos por supuesto que era el entrenador principal de la selección mayor. Yo jugaba en Danubio y yo le decía que yo no tenía características suficientes como para jugar atrás de la línea, de 4 que formaba en ese momento la táctica del equipo. Y él me decía que lo hiciera primero porque Maracaná, para los chicos no se van a imaginar, pero Maracaná medía 120 metros de largo, entonces era muy difícil jugar atrás de esa línea porque las distancias eran enormes. Entonces yo le decía que yo no tenía características, que me iba a costar, que lo iba a intentar, pero que me iban a hacer un gol de ahí. Entonces, bueno, el maestro hizo en aquel momento muchas conversaciones, muchos entrenamientos que me vinculaban a esa tarea, y bueno, y me decía, viste que no pueden. Entonces, bueno, ese día que Maradona recibe la pelota de espaldas en la media luna de la mitad de la cancha, y yo pensando que él va a poner una pelota entre líneas, doy 2 o 3 pasos para adelante, pero cuando gira la pelota pica y él le pega al arco y yo voy caminando hacia adelante. Por suerte la pelota pega en el travesaño y la agarra, creo que Hugo de León. Entonces cuando salgo bajo la escalera al Maracaná, muy contentos porque habíamos ganado ese partido, fue un partido increíble, le habíamos ganado a Argentina 2-0, y le digo, maestro, vio que había uno, ¿no? Bueno, el maestro después la hizo correr a la anécdota. Me imagino cuando la veías pasar, ¿no? Cuando veías que la pelota iba y empezaba a bajar, la desesperación. Mirá, de verdad te digo, yo no soy muy religioso, pero recé. Y bueno, alguien pero yo me acuerdo, me acuerdo es una de las imágenes que siempre queda, la imagen de Maradona pegándole de un genio, una cosa tremenda, y la corrida de Rubén Sosa a través de eso. Por eso te decía que yo la utilizo ahora para las conversaciones con un título que dice que defender, el espacio o el arco. Claro. El arquero ahí, ¿qué tendría que defender? Claro. Y bueno, ahí empezás como a conversar que desde esa época para acá yo me tomé el trabajo de decir, mirando, actualizándote, viendo lo que se hace, cómo trabajarlo, cómo hacer, bueno, qué hacer, el arquero qué tendría que defender ahí. Bueno, está buenísima esa anécdota porque me ayudó a mover la cabeza. Claro, qué hacer además dependiendo también a quién tenés enfrente. No son todos Maradona, ¿no? Claro, porque tampoco yo la agarro la mitad de la cancha, la saco, no sé para dónde la tiro, pero Maradona tenía la arrepentización y darse cuenta de cosas, tal cual. En el Mundial de México 70, Pelé casi hizo un gol también de la mitad de la cancha cuando vio que el arquero estaba adelantado. Pelé, Maradona, mirá los nombres, ¿no? Por eso, y Javier tuvo no la fortuna, la capacidad de estar en la cancha ante un jugador de esa característica. Por algo se está. Sí. ¿No? Y eso es, por suerte, con el travesaño. Pero yo estuve, pero la verdad que Maradona era una cosa... descomunal. Pero bueno, te tocó estar ahí. Mundial, me tocó estar, de verdad, en un momento de él que fue maravilloso, la verdad. Y era vigente campeón del mundo. Todavía. Claro, era vigente campeón del mundo, claro. Seguro, era el vigente campeón del mundo y íbamos hacia el Mundial del 90. Claro. Que él jugó la final después. Sí, era la verdad, era un jugador de clase mundial. Un monstruo. Como pocas veces visto, ¿no? Un monstruo, la verdad que sí. Javier, un placer de escucharte, gracias por estos minutos que nos regalaste, A ustedes, por favor, muchas gracias. Un abrazo grande. Javier Scioli, hoy trabajando ya hace muchos años en Juveniles de Nacional, pero una palabra con, digamos, danubiana, porque se formó en Danubio, porque fue campeón uruguayo con Danubio en el 88, un arquero espectacular, ¿no? Un arquero espectacular. Claro, arquero de selección uruguaya también. Pausa y ya seguimos en Quiero Fútbol. Viví Sport 890.